sea una matriz que se llame ortogonal, o sea, si una matriz ortogonal, ¿qué quiere decir que sea ortogonal? Que si es invertible, puedo calcular su inversa y saber que la inversa, para calcular la inversa, es lo mismo que transponer la matriz. ¿Sí? O sea, vamos con la primera parte del enunciado entonces. ¿Qué quiere decir? Que me simplifica que cuando una matriz yo la transpongo y obtengo su inversa, buenísimo. ¿Sí? Me simplifica muchísimos cálculos saber que es ortogonal porque yo ya puedo conocer cuál es su inversa con solo transponer la matriz. ¿Se acuerdan cuando vieron con matriz cómo calcular la inversa de las matrices, que tenían que ir haciendo muchísimas operaciones elementales hasta que obtuvieran del otro lado la matriz de identidad, todas esas operaciones elementales? Bueno, cuando la matriz yo sé que es ortogonal, ya directamente la única operación que tengo que hacer es transponerla, es decir, los renglones, escribirlos como columnas y listo. Esa sería la matriz de perdón, la utilidad de una matriz ortogonal. Ahora, sigamos. Demuestre que si es ortogonal, entonces el determinante de A, ¿sí? El determinante de una matriz ortogonal va a ser 1 o menos 1. Tengo esas dos posibilidades. Bien. O sea, es como que el ejercicio me está dando un enunciado, una propiedad, yo tengo que mostrarla porque es cierto. Sería la ejercitación, lo que nos está pidiendo ahora. Bien, vamos a mostrar por qué eso es cierto. Vamos a dar unos minutitos para que traten de hacerlo ustedes. Y después lo hacemos entre todos, ¿sí? Pueden partir de la idea de que, por ejemplo, si A es invertible, o sea, podría partir de que apuesta por A, o sea, vamos a una idea anterior. Vamos a una idea anterior. ¿Qué pasaba cuando yo a una matriz A la multiplicaba por su... ¿Qué obtenía? La matriz de identidad, ¿no es cierto? Ese era el concepto de matriz inversa. Si A admite inversa, quiere decir que es invertible, A la menos 1 por A me devuelve la entidad, o lo mismo que decir que es A post multiplicado. ¿Sí? O sea, matriz, la pre o la post multiplico por su inversa de identidad. Bien. Ahora, yo tengo que la traspuesta de A cumple el mismo rol que la inversa. O sea que si a la matriz A la multiplico por su traspuesta, ¿qué debe obtener la matriz de identidad? Bien, a partir de esa relación, lo que le queda ahora es mostrar que si es ortogonal, o sea, lo que acabamos de escribir, entonces el determinante termina siendo más menos 1. ¿Estamos? 2, 3 minutitos para que lo piensen y busquen una forma de decir que eso es cierto. Hoy van a salir unos demostradores bárbaros. Sí, me imagino, van al kiosco a comprar y le dicen, dame unos chupetines, unos caramelos, ¿y sabías que puedo demostrar que si una matriz ortogonal e invertible, el determinante de A es más menos 1? El cual van a ir por la calle irradiando demostrabilidad. Bueno. En una entrevista también, sí.
ahora va cobrando sentido lo que les decíamos al principio de la cursada, ¿sí? De que, o sea, esta materia los vuelve un poco lógicos, ¿sí? Y conceptuales, ¿sí? Es decir, que básicamente la habilidad que adquieren acá es que cuando ustedes presenten alguna idea, tenga alguna congruencia, alguna consecución lógica, ¿sí? Que no salga de la nada. O sea, que no les dé lo mismo todo. ¿Vamos? Esa es la idea de la ingeniería, ¿sí? En otras ramas de la ciencia, cualquier interpretación puede ser válida, siempre y cuando venga de un humano, ¿no es cierto? Total, es opinable, ¿sí? Acá también es opinable, pero opinable desde la objetividad, ¿sí? Así que en la entrevista de trabajo, talentos, objetividad, para mostrar opiniones, podrían decir. Está totalmente contratado. O sea que, ah, no es más que, cuando alguien tiene esta capacidad de demostrar, no es más que sentido común, ¿sí? Muchas veces es sentido común, pero bueno, ahora es sentido común aplicado a la matemática, básicamente, al álgebra. Pero eso es lo que tiene que distinguir a un ingeniero o el pensamiento de un ingeniero, ¿sí? Una lógica y un sentido común que parece obvio, pero que no todos lo tienen. Por eso es que son tan apreciados, por eso es que eh, un egresado tiene que tener ese pensamiento. A veces Así pienso como, que eso del sentido sí, común, que es el más común de los sentidos, es una frase armada justamente para que no lo ejercitemos o que lo demos ujú, por hecho. exacto, sí, 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 sí. Así como un médico tiene como herramientas los conocimientos de anatomía del cuerpo humano, el ingeniero tiene como principal herramienta el pensamiento lógico, ¿sí? Conocimiento de matemáticas, obviamente, pero también de física, sí, química, de todas las otras ciencias básicas, pero también tiene como herramienta fundamental el pensamiento lógico. Bien, vamos a dejar de pedir ejercicio, a ver si cómo lo pudieron hacer. ¿A alguno se le ocurrió algo? ¿O lo estuvimos distrayendo con nuestra charla, con nuestra filosofía barata? No pude decir Santiago, bien, no hay problema, Santiago, para eso estamos. Lo importante es que lo hayan intentado, seguir participando. Bien, fíjense que nosotros partimos de la idea de ortogonalidad, o sea que esto ocurre sí, solo sí, sí, acá sí podríamos poner un enunciado de decir que esto ocurre sí, solo sí, en el caso de que la matriz A sea ortogonal. ¿No? Bien, ahora nosotros estamos tratando de asociar de asociar ese concepto de ortogonalidad con el concepto de determinante, y queremos saber qué ocurre con el determinante de eso, ¿sí? De que si A es una matriz ortogonal. Vamos a ver, ¿qué pasa si yo tomo o intento calcular el determinante de A traspuesto por A? Yo sé que A traspuesta por A va a ser igual a la identidad, o sea que el determinante de ese producto de matrices tiene que ser igual al determinante de la identidad. Pero, como yo sé que A traspuesta, ¿sí? Hay una propiedad, muy bien, ahí dice Agustín, yo sé que el determinante de la entidad va a ser 1. Yo sé cuánto me va a dar el resultado. Hasta ahí llegamos, buenísimo. Pero acá en el medio me falta trabajar un poquito más esto. Había una propiedad determinante que me decía qué cosa en particular de esta cuantita. A ver si me ayudan a redactar cómo tendría que...
¿qué tendría que escribir acá para decir que puedo ir de un paso al otro? Por propiedad de matrices. Uy, ¿cómo estoy para escribir? Transpuestas. ¿Sí? ¿Qué me decía esa propiedad básicamente? Que el determinante de A traspuesta, ¿sí? Es básicamente igual al determinante de la matriz original A. ¿Sí? Eso me decía la propiedad, ¿sí? Que no me importa si una matriz yo la transpongo o no, el determinante sigue siendo el mismo. ¿Sí? Fíjense que podemos seguir escribiendo de esta forma. Fíjense. Opa, me olvidé poner el lápiz. Si yo acá pongo que había otra propiedad que me decía que el determinante es un producto de matriz, vamos a hacer eso. Vamos a hacer más. Vamos a dejar. Yo sé que hay una propiedad que me dice que el determinante de un producto de matrices es igual al producto del determinante de las matrices por separado. Y esto sigue siendo, lo vamos a dejar por un segundo como el determinante de la matriz identidad. Total, no me molesta todavía. Bien. Ahora sí, yo puedo concentrarme más en esta propiedad y saber que esto que tengo acá se puede reescribir como que como el determinante de A o el determinante de A. Y ahora sí podría ir haciendo el reemplazo del determinante de la matriz de identidad y podría escribir acá como otra justificación, determinante, como la matriz de identidad es una matriz diagonal, el determinante se reduce a la multiplicación de los elementos de la diagonal principal. Hasta ahí llegué, decía que es igual al determinante de A por determinante de A a la menos 1. ¿Es una pregunta, Agustín? ¿Es una afirmación? No estaría entendiendo bien qué me está diciendo con eso que escribiste en el chat. Me parece que era vieja ese chat, Nico. Ah, Lo puso hace un está bien, ratito está con el bien. determinante de A, de I. Bien, buenísimo. Sigamos entonces con esto. Entonces, como el determinante de A es básicamente un escalar, es un número, ¿sí? Yo lo podría pensar como un número, que decir que el determinante de A le vamos a llamar, por ejemplo, X, ¿sí? Un número X. Si esos determinantes son iguales. Si es A a la menos 1, el determinante de A y el determinante de A a la menos 1 me está preguntando, no siempre son iguales, creo, ¿no es cierto, Laura? No. No siempre, bien. Pero sí de las traspuestas sí. De las traspuestas no tengo problema. Bien, como estoy pensando el determinante como un escalar, va a ser x por x, que es x cuadrado, ¿no es cierto? No por 2, sino al cuadrado. No es lo mismo algo multiplicable por 2 que elevarlo al cuadrado. Bien. Entonces x, es decir, el determinante de A, va a tener dos resultados posibles. ¿Sí? Si yo tratara de despejar de acá, ¿sí? Me quedaría que el valor absoluto de x puede tomar dos valores posibles. Claro, no sabía dónde está el signito en el teclado. Ah, ahora sí. Bien. O sea que el resultado posible de x, o es decir, del determinante de A, puede ser uno positivo o uno negativo. Entonces podemos decir que el determinante, que es lo que estamos buscando decir, que el determinante de A puede ser más o menos 1. ¿Sí? Obligadamente esos dos resultados. ¿Por qué? Porque obviamente no hay ningún otro número que multiplicado por sí mismo me vuelva a dar un 1. ¿Sí? ¿Estamos? Y obviamente también lo podrían haber sacado de acá, así que si paso a la raíz cuadrada para el otro lado, quiero saber qué número multiplicado por sí mismo dos veces me da un 1, bueno, el 1 y el menos 1, básicamente.
¿Estamos? Sí, acá podrían completar todo esto que hemos escrito acá con todas las propiedades que fuimos diciendo en el camino. Bien, gente. Por mi parte, yo dejaría acá por el día de hoy.